Dios la bendiga, amadas hermanas. Para mí es un placer de dirigirme a ustedes. Mi nombre es María del Carmen Moreno. Asisto, me congrego en la iglesia Faro de Vida. Primero que todo, quiero darles gracias a Dios por la oportunidad que me regala de dirigirme a ustedes. Que el Señor tome el control de mi boca y de mis pensamientos en el poderoso nombre de Jesús. La enseñanza la he titulado La mente instrumento poderoso. La mente, instrumento poderoso. Como referencia bíblica, estoy en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la mente? La mente es el centro de la inteligencia, del razonamiento y de la memoria. Y se parece a una computadora con un poder y memoria ilimitado. Muestra el proceso de pensamiento en el cual cree y lo que piensa se manifiesta directamente en el cuerpo. La mente es un instrumento físico, pero tiene componentes espirituales que si son activados por el Espíritu Santo, la convierte en un aparato milagroso, capaz de diseñar cualquier tipo de invento. La palabra de Dios es la que posee el poder para convertir la mente a Cristo Jesús, para que podamos conocer a Dios. Cuando verdaderamente lo conocemos, la mente pierde el deseo de autopreservación y trasciende a su propósito original, que es servir al Espíritu de Dios. La Biblia es uno de los métodos que Dios ha utilizado durante mucho tiempo para hablarnos a través de ella. El Señor nos aconseja de cómo vivir de acuerdo a su voluntad, para establecer sus diseños celestiales en nuestras vidas, cómo debemos actuar y pensar. Tal cual Él lo hace, el Señor nos dice específicamente en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, que dice así: ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje quiere decir que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es su Señor y Salvador poseen su mente. Entonces, esto significa que deberíamos pensar como Él piensa, mirar como Él mira, evaluar como Él lo hace, ser transformados a la manera de Dios. La mente es una poderosa computadora que si es conectada con el Espíritu Santo, producirá soluciones del reino de Dios. La mente juega un papel muy importante en nuestras vidas. La mente guarda una serie de acontecimientos a lo largo de nuestras vidas. Guarda acontecimientos de nuestra niñez, acontecimientos de nuestra juventud y hasta nuestros días. Pensamientos negativos, pensamientos de dolor, de tristeza, acontecimientos. También acontecimientos de felicidad, de alegría, acontecimientos que nos han permitido estar alegres, de disfrutar de ciertas cosas. Entonces, la mente trabaja igual que una computadora. Cuando no sabemos manejar nuestra mente, van a venir esas situaciones que hemos vivido en el transcurso de nuestras vidas, aquellos que nos traen dolor, nos traen diferentes tormentos a nuestras vidas. Entonces debemos saber manejar eso y tener, y si lo sacamos de ahí, de nuestro archivo, de nuestra mente, debemos usarlo, pero para aprender de eso y no para vivir atormentado. Muchas veces, como la computadora, cuando usted tiene un archivo que usted
de repente no le está siendo útil en su momento. ¿Usted qué hace? Usted lo archiva o lo mete a la papelera, así mismo en nuestra mente. Si tenemos acontecimientos que de repente nos trae de repente esa intranquilidad a nuestras mentes, esa debilidad o esa tristeza, debemos tenerlos archivados. Pero solamente lo vamos a sacar cuando vamos a sacar lo positivo de eso. Porque yo creo y pienso que cada suceso de nuestras vidas nos trae una enseñanza, nos trae nos trae una enseñanza de aprendizaje. Entonces, cuando no sabemos manejar esas situaciones, la vamos a sacar, pero ¿para qué? Para estar nuevamente triste, nuevamente atribulado, de desánimo. Entonces debemos saber usar nuestra mente y nuestros pensamientos. Dice que la mente es el pizarrón del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo sabe, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores, nuestras tristezas. Entonces, ¿qué ves? Que a veces el enemigo agarra esos pensamientos o esas tristezas que nos atormentan siempre y las agarra, ¿para qué? Para venir a nuestra mente, a nuestra alma, para estar atribulado, para estar triste. Entonces, debemos tener una comunión muy importante con Dios, porque Dios es el que nos va a permitir a que esos pensamientos nosotros los podamos utilizar de una forma positiva. Entonces, ¿cómo era la mente de Cristo? La mente de Cristo era una mente humilde. Jesús nos demostró la humildad que estaba en él. Su pensar era solo para servir y hacer la voluntad de su Padre, dejando de pensar en él y pensando en los demás. Jesucristo se despojó de las riquezas celestiales. Vino al mundo, vivió como hombre y murió en la cruz. Cuando Jesús pudo exaltarse a sí mismo, no lo hizo. En lugar de preferir vivir, su elección fue morir por usted y por mí en la cruz. La mente de Cristo era una mente recta. Siempre fue recta ante todas las circunstancias que vivió. Él nunca manifestó su voluntad, sino que haciéndose uno con el Padre, cumplió la voluntad de Dios, por el simple hecho de mantenerse en constante comunión con el Padre. Él fue santo y sin mancha. La mente de Cristo es una mente pura. Es una de las llaves para derrotar y conquistar. Una mente de oración. No podemos tener la mente de Cristo, pero sí nos educamos en tener una vida y una mente de oración, así como Jesús la tenía. La oración es una de las llaves para tener una relación íntima que sea sincera y fuerte con Dios. Entonces, cuando tenemos una comunicación con Dios, vamos a saber manejar todas esas situaciones que a veces vienen a nuestro pensamiento para turbarnos, para lastimarnos. Pero también tenemos pensamientos buenos, porque en el transcurrir de nuestras vidas hemos pasado por situaciones de felicidad, por situaciones de alegría. Entonces debemos saber manejar o comparar los pensamientos negativos con los pensamientos positivos. Para desarrollar la mente de Cristo hay ciertas cualidades que debemos de saber poner en práctica. Debemos saber reaccionar ante las pruebas y tentaciones. Para tener la mente de Cristo tenemos que ser prudentes al hablar. Debemos estar conscientes de que todo tesoro terrenal es pasajero. Por lo tanto, no nos aferramos a las cosas terrenales y materiales. No debemos juzgar a los demás. Antes de condenar a otro, debemos pedir misericordia y orar y darle fortaleza en oración a nuestro prójimo. Para tener la mente de Cristo debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. La mente se ejecuta en agradar a Dios y no al mundo. Nuestro parámetro es la palabra de Dios. Amadas, la mente juega un papel muy importante en nuestras vidas. Y de ella va a depender también de cómo nosotros reflejamos nuestras vidas a nuestros seres queridos, a nuestros entornos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida que debemos saber controlar.
No debemos darle cavidad a los pensamientos que nos lastiman. Debemos buscar todo en nuestra mente, todo lo bueno, lo maravilloso que el Señor nos presenta. A veces por estar entretenidos en esos pensamientos que nos lastiman, perdemos muchas bendiciones que el Señor nos tiene para nosotros. Estimada, yo espero que esta pequeña exhortación les ayude a manejar esos pensamientos y que puedan saber sobrellevar esas situaciones que a veces nos golpean y caminar bajo la voluntad y la misericordia de Dios. Y cuando no podamos de repente manejar esos pensamientos, busquemos la ayuda de Dios, porque sabemos que Dios nunca nos va a desamparar. Así que el Señor me las bendiga a todas.